Vamos a hablar de la República de Corea del Sur, específicamente de la cultura. Los aspectos culturales más relevantes en este país, grandemente influenciados por su corriente histórica desde la época de los imperios. El idioma principal es el coreano, el cual han adoptado dentro de su larga historia. Sin embargo, la enseñanza es conjunta con el inglés, eh, debido a la importancia internacional que ha manifestado. Sin embargo, se sigue enseñando el coreano tradicional. Eh, Otro factor importante en la cultura es la religión. En Corea del Sur no se tiene una religión claramente definida. Sin embargo, las tres religiones principales serían el cristianismo, el budismo y el judaísmo. El budismo como una de las corrientes tradicionales que se mantienen en la actualidad, el cristianismo bajo la línea protestante y el confucianismo en algunas partes donde se mantienen tradiciones. Adicionalmente también hay personas que manifiestan que no se identifican con ningún tipo de religión. Otro factor importante es la vestimenta o el vestuario que utilizan. El vestuario tradicional generalmente es confundido con el de Corea o el de China. Sin embargo, el vestuario es totalmente diferente porque aquí no se usa kimono. Aquí el traje es de dos partes para las mujeres y también para los hombres. Generalmente en la antigüedad las telas que se utilizaban eran las telas de cáñamo y de marano, además de la seda que se extraía de los gusanos que se criaban dentro del periodo de los tres reinos. El vestuario y los materiales utilizados de él daban cuenta de la riqueza y del estatus de la familia. Como se ve, tanto mujeres como hombres utilizaban chaquetilla, bueno, las mujeres dentro de la falda y los hombres por fuera, y ambos tenían medias blancas y zapatos negros. Bueno, ya pasados algunos años, luego de la guerra civil y de la época de la industrialización, después de 1970 se empezaron a tomar nuevas costumbres y el vestuario cambió para volverse mucho más occidental, debido a que la vestimenta tradicional no era muy práctica para el día a día. Otro factor importante son las festividades. Las festividades se desarrollan con base en el calendario lunar, muchas de ellas, pero aquí mencionaremos las que se basan en el calendario tradicional. Muchas de ellas se evocan las raíces y los alcances importantes luego del dominio de Japón. Para comenzar en enero, el 1 de enero se celebra el Año Nuevo como en la mayoría del mundo occidental, así como la llegada del nuevo año lunar. El 1 de marzo se celebra el Día del Movimiento de Independencia, es el día en el cual se inició como tal ese movimiento para lograr su independencia, y esto salió en 1919, así como el aniversario del natalicio de Buda. Esto también se hace con el calendario lunar y es el cuarto mes de este calendario. En los templos budistas se llevan a cabo rituales, pero también son muy usados bueno, lo celebran tanto los budistas como muchos de los jóvenes. El 5 de mayo se celebra el Día del Niño con diversas celebraciones infantiles y familiares. Hacia junio se celebra el Día de los Héroes Nacionales, que es donde se rinde homenaje a los que perdieron la vida en la guerra. Se hacen ceremonias solemnes en el Cementerio Nacional. Hacia agosto se celebra el Día de la Liberación, que fue en 1945, cuando se liberaron del dominio japonés, que duró 35 años. También se celebra la conformación de Corea como independencia de 1948. También hacia el 3 de octubre se celebra el Día de la Fundación de Corea digamos que como imperio dentro de las dinastías. Se da en el 2333 a.C. Y hacia el 25 de diciembre se celebra la Navidad, como en el mundo occidental. Muchas de las otras celebraciones tradicionales se siguen pues conmemorando, como el Día de Acción de Gracias, que se llama Chuseok. Según el calendario lugar, es el 15º día del octavo mes del calendario lunar, y aquí se reúnen las familias para celebrar y compartir y conmemorar en sus hogares o junto a ellas las tumbas familiares. Otro factor importante para la cultura coreana es la danza y la música. La danza, porque desde la época de los tres imperios era una expresión de adoración religiosa. El instrumento principal es la cítara de la grulla negra, que se pronuncia Hien Hak Heom.
La danza era dividida entre la danza de corte y la danza religiosa, con una influencia confucionista y budista. Se dice que cerca de 56 danzas originales desaparecieron con la modernización, pero la danza sigue considerada como un bien cultural intangible. La música occidental se empezó a escuchar en 1893 con los himnos cristianos y en 1945 se conforma la primera orquesta con estilo occidental. Luego de la opresión japonesa se intensifica el amor por las tradiciones, la educación y la cultura, lo que hace renacer estas tradiciones. Hacia 1940 se empiezan a obtener influencias del hip hop, rock y pop occidental y se crean pues diferentes estilos de música, entre ellos el K-pop, que es parte del Hallyu Pop, una tendencia internacional hacia los K-dramas y el K-pop. Otra importante componente de la cultura coreana son las artesanías. Allí se trabaja mucho lo que es la pintura y la orfebrería con las vasijas que se crearon. Estas vasijas partiendo del arte que se tenía en las dinastías. En la dinastía Joseon principalmente se destacan muchas de las características. Otro tipo digamos, de muestra cultural son las antiguas viviendas que aún se sostienen y en las cuales los castillos tradicionales aún se pueden ver y se pueden visitar, así como la jardinería, que es muy importante tanto en las viviendas de las aldeas tradicionales como en múltiples edificios. Otro factor importante de estos son los textiles, bueno, la ropa como tal tradicional que se sigue fabricando y se sigue vendiendo con base a los materiales tradicionales que ya se mencionaron. Dentro de la cultura también es importante resaltar la arquitectura, que como les decía se puede seguir observando en diferentes edificios oficiales, con la estructura que generalmente se asocia con Asia. Estas casas siguen siendo habitadas algunas, otras de ellas son solo de muestra arquitectónica. Después ya se dio la modernización con edificios mucho más tecnológicos y otros que guardan un balance entre lo tecnológico y lo tradicional. Continuando con otro factor es el deporte. Hay diferentes deportes en Corea del Sur que se practican, y los que se practican a nivel internacional en los Juegos Olímpicos son el fútbol como tal, y que también pues se participa en la Copa del Mundo. El taekwondo, que es muy tradicional, ese sí es una de los factores importantes de la cultura hacia la época histórica. La lucha también es muy relevante en cuanto a este mismo factor, y ya más moderno sería el patinaje artístico, por el cual se han ganado diferentes medallas de oro y hace alusión también pues a la música que se tiene. Como último factor se tiene el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico se dio después de ya las épocas de la guerra, en la cual Corea se pudo recuperar, Corea del Sur como tal, y tomando rápidamente la delantera frente a Corea del Norte con temas tecnológicos, microtecnológicos, los cuales son aplicados a los dispositivos móviles que hoy se tienen, también a los vehículos eléctricos, la robótica y el sector de biosanitario, lo que lo hace ser una potencia en materia de tecnología. Y básicamente eso es. Al fondo pudieron escuchar uno de los himnos de la más representativos de la cultura coreana. Es un himno tradicional que se toca en muchas de las ceremonias.